No voy a pedir permiso, me voy a presentar. Yo soy Juan Manuel de Rosas, vengo a organizar de la Confederación. Soy el dueño y señor, no me llamen el tirano, sino el restaurador. A los imperios extranjeros yo les digo no. Unitarios y Montevideo les digo, allá voy. Mi proyecto federal solo quiere pacificar, y al que no le guste va a pasarla mal. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la Confederación! Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo. Liberales y unitarios no me detendrán, ni a Francia ni a Inglaterra dejaré pasar la independencia nacional. Eso sí es fundamental, he aquí un ganadero con alma militar. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la Confederación! Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis muy breve de lo que es ese proceso que llamamos guerras civiles en Argentina y fundamentalmente de esa caracterización de bandos a los que llamamos unitarios y federales. Esto ustedes ya lo han visto, o sea que vamos a hacer básicamente un poco de memoria más que nada. Primero tenemos que aclarar que en algún punto, y esto no es un dato menor, ser unitario o ser federal tiene que ver más con una autopercepción que con una acción concreta en ese periodo en Argentina, en el periodo de las guerras civiles. ¿Por qué? Porque no alcanza con decir unitario o federal, sino que tenemos que siempre puntualizar unitarios de quién y en qué momento, y federales de quién y en qué momento. Ni todos los unitarios eran iguales entre sí, ni eran tan unitarios, ni todos los federales eran iguales entre sí, ni eran tan federales. Este conflicto había nacido ya. Algunos historiadores lo sitúan en los inicios de la Revolución de Mayo, cuando Cornelio Saavedra insiste en ampliar la cantidad de miembros de la Junta de Gobierno original, que solo representaba a los porteños, mientras que Mariano Moreno sostiene que la revolución, que este acto de desobediencia es un acto que surge del propio corazón de la sociedad porteña y que por lo tanto el destino de la región a la que afecta debe ser conducido por los porteños. Con el tiempo, la posición de Moreno va a ser relacionada de algún modo con las ideas que sostienen los unitarios. ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, la idea de un poder centralizado, fuerte y que ejerce su predominio sobre el resto de las regiones del país. Mientras que los federales de alguna manera se los relaciona con esto que había planteado Saavedra, la posibilidad de la representación y de algún modo de la toma de decisiones de cada región en lo que hace a sí misma. Con lo cual, el federalismo vendría a ser ni más ni menos que el sistema político que permite que las partes integrantes de una unidad política, estados, provincias, departamentos, generen sus propias reglamentaciones. El ejemplo más claro del federalismo es hoy y hace 200 años Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, como su nombre lo indica, es una unión de estados independientes que están de acuerdo en, para algunas cosas, funcionar alrededor de un gobierno central. Pero esto no significa, en teoría, que pierdan su autonomía cada uno de esos estados que lo componen. Por eso, por ejemplo, ustedes habrán visto series, películas, en algunos estados el consumo medicinal, por decir algo, de cannabis es perfectamente legal y está encuadrado dentro de la ley, mientras que en otros estados la posesión de un triste cigarrillo de marihuana te puede traer más de un dolor de cabeza, si no acaso algo más grave. Entonces, digo, esto por poner un ejemplo, ¿sí? Y para nosotros, para nuestra historia,
el máximo representante quizás de las contradicciones que caracterizan este proceso es Juan Manuel de Rosas. Si ustedes recuerdan, Juan Manuel de Rosas había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, nunca fue presidente, por favor recordemos eso, ¿sí? Y en un momento de gran inestabilidad política caracterizado por estos enfrentamientos, Rosas logra subordinar al resto del país a esa conducción personalísima, utilizando una herramienta que es la intervención. Cuando una provincia no se ajusta a lo que Rosas quiere, es intervenida. Sobre Rosas han corrido ríos de tinta, y no solo desde la historia, han corrido ríos de tinta desde la literatura. Porque es un personaje fascinante, Rosas. Rosas es quizá el único príncipe que haya gobernado el Río de la Plata, y gobierna como un príncipe. Y acá comienzan esas contradicciones, ¿no? Porque Rosas es un tipo que luego del fusilamiento de Dorrego, Dorrego había sido gobernador de Buenos Aires también, y justamente es la expresión de ese unitarismo porteño el que termina por capturarlo y fusilarlo en la localidad de Navarro, en el medio de una sublevación. Y Rosas, que era un estanciero, poderosísimo estanciero, un tipo con muchísimas tierras, muchísimas cabezas de ganado y muchísima gente a su cargo, de algún modo salta al protagonismo político en ese momento. Y allí él se define como federal. Se define como federal porque de algún modo es lo que demanda la hora. Es decir, él se define como unitario, ¿bajo qué criterio se va a oponer a los que fusilaron a Dorrego? Pero en su correspondencia privada sostiene que nunca entendió bien eso del federalismo, de qué se trata. A él le parece algo absolutamente desconcertante que cada provincia pudiera tener su propia constitución y sus propios códigos. O sea. Y por supuesto en esto comienza otro tipo de discusión en la que no vamos a entrar, que tiene que ver con la apreciación subjetiva de Rosas. Ustedes, si leen algo de historia o leen algo de literatura, van a encontrar que para algunas personas Rosas ha sido un tirano despiadado y para otras ha sido un patriota cuyo único pecado ha sido un exceso de celo en la defensa de la patria. Sin embargo, vamos a ver, las cosas no son ni tan así ni tan asá. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para comprender a Rosas hay que entender que estamos en presencia de una personalidad excepcional dentro de nuestra historia, con una visión única de la política. Rosas prospera y necesita el desorden político del país. Lo peor que le puede pasar a Rosas es un ordenamiento jurídico del país, porque eso se opondría a ese mecanismo de intervención que le ha permitido subordinar a todas las provincias a un proyecto que, ya les digo, puede ser definido como un proyecto nacionalista, y otros van a hablar de un proyecto más bien regionalista, un proyecto porteño más que nacionalista. Y esa es la discusión que se hace al respecto de Rosas. Pero bueno, decíamos, es a través de ese caos político que él logra intervenir, aparecer como la única figura capaz de poner en su lugar a los caudillos provinciales. ¿Y quiénes eran los caudillos? Bueno, gente como Rosas, ¿sí? Estancieros, gente con mucho dinero, gente con mucha gente a su cargo, a su mando, a la que rápidamente podían sustraer del trabajo en la estancia, darle una lanza, un eslogan y llevarlos a la guerra. Entonces, ¿y por qué se peleaban las provincias? Bueno, y con esto quisiera más o menos cerrar esta parte. Ustedes piensen que mientras el territorio que hoy conocemos como la Argentina fue parte de la corona española, fue una colonia española, la actividad económica de todos estos territorios estaba orientada a satisfacer las demandas de España. Cuando esa relación se interrumpe, se redefine todo. Entre otras cosas, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar?
Y allí comienzan los problemas, porque por ejemplo, la zona de Cuyo, Mendoza, La Rioja, ¿sí?, puede decir tranquilamente, nosotros quisiéramos producir aguardientes, aceites, en lo que somos muy buenos, vinos, con destino al mercado chileno, al mercado del Pacífico. ¿Por qué? Porque está ahí nomás del Pacífico. Sin embargo, Buenos Aires va a decir no, la producción tiene que ser ganadera y va a salir por el puerto de Buenos Aires. Y si ustedes quieren fabricar aceite o vino, fabriquen, pero lo van a sacar por el puerto de Buenos Aires. Ahora, ¿qué ocurre con el vino, con el aceite mendocino que tiene que salir por el puerto de Buenos Aires? Se encarece, porque el transporte es caro, porque de cada 4 carretas llegaba una, porque las demás las asaltaban, se perdían, se desbarrancaban. Entonces todo eso encarece el producto. Cuando llegaba al puerto de Buenos Aires, ¿quién lo iba a comprar? Mucho menos si la intención era comprar para exportar. Un comerciante británico prefería surtirse, por ejemplo, de aguardientes en Portugal, que lo fabricaba muy bueno. ¿Para qué los aguardientes que se vendían en el Río de la Plata? Entonces, las dinámicas económicas provinciales encontraban ahí un escollo. ¿Cuál va a ser la salida económica de este territorio que no se sabía bien qué era y que luego va a ser la Argentina? ¿Va a ser por el Pacífico a través de la cordillera? ¿Va a ser por Buenos Aires a través del Río de la Plata? No había aviones. Hacia el norte no se podía salir, porque hacia el norte había otros países. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Por dónde se va a establecer el contacto con el mercado internacional? Esa es la discusión, ¿sí? Y en ese contexto, Rosas lo que hace es defender, yo entiendo, los intereses de los propietarios de tierras de Buenos Aires, a los que genéricamente se llama porteño, solamente que el término porteño englobaba a todo aquel que viviera o tuviera un negocio vinculado al puerto de Buenos Aires. Para sostenerse en el poder, Rosas va a apelar y para llevar adelante su programa de gobierno a cualquier método, ¿sí? En ese sentido se conduce como un absolutista de algún modo, ¿sí? No menor va a ser el impacto de la Mazorca, la policía secreta de Rosas, que se va a encargar de disciplinar a una sociedad muy polarizada, con una parte que acepta todo lo que emana de Juan Manuel de Rosas y lo idolatra y entiende que por fuera de él no hay posibilidad de organización, y otra parte de la sociedad igualmente numerosa que ve en Rosas las desgracias más grandes y los excesos más horribles. Entonces, allí va a intervenir la Mazorca, esta policía secreta, haciendo eso, disciplinando de manera violenta. Esto incluía asaltos a residencias, asesinatos en la vía pública, asesinatos en la clandestinidad, torturas, ¿sí?, de los opositores políticos. Ahora bien, ¿eran estas atribuciones exclusivas de Juan Manuel de Rosas y los suyos? No, sus detractores hicieron exactamente lo mismo cuando Rosas es depuesto, ¿sí? Con lo cual, verán que todo es muy complejo. Para finalizar, les diría que recuerden también, Juan Manuel de Rosas va a ser derrocado, va a ser expulsado de la gobernación de Buenos Aires por una fuerza que involucra no solamente a las provincias resentidas con su gobierno. Estamos hablando sobre todo de las provincias más golpeadas por la política de Rosas de llevar adelante un programa económico que beneficiara exclusivamente a aquellos que podían controlar y fijar las tasas del puerto de Buenos Aires, sino también por países extranjeros. Y acá está lo complicado. Cuando en 1852 justo José de Urquiza se propone el derrocamiento de Rosas, lo va a hacer acompañado por un ejército combinado formado por estas provincias de las que hablamos, más gente de la banda oriental, lo que es hoy Uruguay, y gente de Brasil. Y esto es lo que de algún modo se le recrimina tanto a Urquiza, la conformación de ese ejército grande con mano de obra extranjera. Bueno, espero que sigan bien, que esto les haya servido como para poner un poco en contexto las cosas, y nos estamos viendo cuando termine todo este desastre.
Nos vemos, chicos. No voy a pedir permiso, me voy a presentar. Yo soy Juan Manuel de Rosas, vengo a organizar de la Confederación. Soy el dueño y señor, no me llamen el tirano, sino el restaurador. A los imperios extranjeros yo les digo no. Unitarios y Montevideo les digo, allá voy. Mi proyecto federal solo quiere pacificar, y al que no le guste va a pasarla mal. ¡Viva el caudillo!